¿Alguna vez te has preguntado cómo una melodía puede levantar tu ánimo, devolverte la esperanza o incluso cambiar tu forma de ver el mundo? ¿Cómo un solo hombre, detrás de una consola, pudo hacer vibrar a millones, mientras por dentro se desmoronaba lentamente? Esta es la historia de Tim Bergling, mejor conocido como Avicii. Un joven sueco que revolucionó la música electrónica, llevó el EDM a las masas y llenó estadios enteros sin necesidad de pronunciar una sola palabra al micrófono. Un artista que tocó corazones con notas, pero que en su vida personal luchó con silencios que nadie podía escuchar. Desde muy joven, Tim demostró una sensibilidad única. No era el chico que dominaba la conversación en la escuela, ni el que buscaba destacar en deportes o redes sociales. Era introspectivo, observador, emocional. Se refugiaba en su computadora, donde componía, mezclaba sonidos y experimentaba con loops electrónicos, construyendo universos sonoros en la soledad de su habitación. En ese silencio nació la voz que impactaría a toda una generación. Cuando lanzó Levels en 2011, el mundo no estaba preparado para lo que vendría. Aquella canción se convirtió en un himno global. La energía de ese ritmo, el juego entre sintetizadores y vocales y la emoción que despertaba fue tan potente que trascendió las barreras del género. Avicii no era solo un DJ más, era un compositor, un arquitecto de emociones, un visionario. Pero con la fama vino el vértigo. Tim era perfeccionista, extremadamente exigente consigo mismo. Cada mezcla, cada show, cada transición tenía que estar perfectamente calibrada. Viajaba constantemente, dormía poco y con frecuencia sentía la presión de estar a la altura de las expectativas que él mismo había creado. Cada vez que subía a un escenario, millones lo aclamaban, pero pocos sabían que detrás del telón, su salud mental y física se iba desgastando poco a poco. En un mundo donde los aplausos no paran, donde los fans te colocan en un pedestal y los promotores te exigen más fechas, más música, más presencia, Tim empezó a perder el control de su propio tiempo. Su arte ya no le pertenecía solo a él. Se convirtió en una maquinaria de éxito, pero el precio que pagó fue su bienestar. En 2012, con tan solo 22 años, ya encabezaba los festivales más grandes del planeta. Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella, todos querían a Avicii. Su rostro apareció en revistas, su nombre lideraba los rankings de Billboard, y sus colaboraciones con artistas como Aloe Black, Nicky Romero, Coldplay y Rita Ora cruzaban todos los límites. Pero mientras más alto subía, más solo se sentía. Fue entonces cuando llegó Wake Me Up, una canción que hablaba de la desconexión entre el éxito y el sentido de pertenencia. I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Esa línea no era solo una metáfora poética, era un grito silencioso de ayuda, pero pocos lo notaron. El éxito de Wake Me Up fue imparable. Se convirtió en una de las canciones más reproducidas del planeta, uniendo el folk con la electrónica de una forma que nadie había hecho antes. Cada nota, cada palabra, conectaba con una audiencia que también se sentía perdida en un mundo que se movía demasiado rápido. Sin embargo, mientras su música iluminaba la vida de millones, Tim se hundía cada vez más en la oscuridad. Las giras eran extenuantes, hasta 250 shows al año, cambios de zona horaria, presión mediática, contratos millonarios, entrevistas, expectativas. Detrás del escenario, Tim lidiaba con ansiedad crónica, insomnio severo y dolores físicos constantes. En 2014, fue diagnosticado con pancreatitis aguda, una condición derivada en parte por el consumo excesivo de alcohol.
el cual usaba como válvula de escape frente a la ansiedad social y el agotamiento emocional. Le extirparon la vesícula biliar y el apéndice, pero el descanso que necesitaba nunca llegó. Los compromisos firmados, las promesas a sellar y el temor a decepcionar lo arrastraban de nuevo al ruedo. Era como si el sistema estuviera diseñado para exprimirlo hasta su última gota de creatividad, sin preguntarle cómo se sentía realmente. Muchos artistas se rompen por dentro sin que el mundo se entere, y Avicii era uno de ellos. Mientras miles bailaban, él luchaba con pensamientos intrusivos, con la sensación de que no podía frenar, de que no había salida. El mismo joven que alguna vez soñó con compartir su música al mundo, ahora sentía que su libertad le había sido arrebatada. En 2016, después de una serie de crisis de salud física y emocional, Avicii tomó una decisión drástica: anunciar su retiro de las giras en plena cúspide de su carrera. Fue una sorpresa para todos, pero para él era un acto de supervivencia. En su comunicado explicó que había aprendido demasiado sobre sí mismo en muy poco tiempo y que necesitaba enfocarse en aquello que realmente le daba sentido: crear música, no interpretarla bajo presión. Y entonces, algo hermoso ocurrió. Lejos de los escenarios, Tim comenzó a reconectar con su pasión en su forma más pura. Volvió a componer, a colaborar desde la tranquilidad, a experimentar con nuevos sonidos, a disfrutar del proceso sin las cadenas del calendario comercial. A pesar de que el mundo ya no lo veía constantemente, su alma comenzaba a sanar. Durante ese periodo, surgieron canciones profundamente introspectivas. Without You, Lonely Together, y otras piezas hablaban de soledad, búsqueda interior y liberación emocional. Era como si finalmente tuviera el espacio para decir lo que nunca pudo. Para muchos, estas canciones fueron una nueva ventana al verdadero Tim. Un joven sensible, profundo, conectado con su arte, pero atrapado en un sistema que rara vez perdona la fragilidad. Aquí quiero hacerte una invitación poderosa. Si esta historia está tocando algo dentro de ti, si alguna vez has sentido que todo el mundo te aplaude mientras tú te hundes por dentro, no te calles. Comparte en los comentarios qué parte de la historia de Avicii te conmueve más. Y suscríbete si quieres que sigamos revelando las historias más humanas y transformadoras detrás de los grandes nombres. Porque detrás de cada éxito hay una batalla silenciosa que merece ser contada. Tim empezó a encontrar paz en los pequeños momentos. Retirado de los escenarios, vivía entre Suecia, California y Omán, rodeado de amigos cercanos, de la naturaleza, de libros y reflexiones profundas sobre la vida. Ya no era el DJ que el mundo quería ver bailando detrás de una consola. Ahora era un joven de 27 años que por fin tenía tiempo para entenderse a sí mismo. Durante este tiempo, se dedicó a trabajar en un nuevo álbum, con letras más personales, sonidos más orgánicos y una intención clara: expresar lo que llevaba años callando. Era su forma de sanar, de convertir el dolor en arte, la angustia en melodía, la presión en belleza. Componía todos los días, muchas veces solo, a veces acompañado de músicos y vocalistas que lo entendían más allá del negocio. Por fin sentía que tenía el control. Pero también era un alma frágil. Su sensibilidad no encajaba del todo con la industria. Él mismo lo reconocía. Soy una persona introvertida que eligió un estilo de vida que es completamente lo opuesto. El mundo lo empujaba a ser una celebridad, pero lo único que quería era hacer música desde el corazón. En su interior, la batalla no había terminado. En abril de 2018, decidió viajar a Omán, un lugar que le ofrecía calma y desconexión. Paseaba entre desiertos, meditaba, escribía en su diario. Parecía estar buscando algo más profundo que la fama o el éxito. Algo que muchas veces no encontramos afuera.
sino dentro de nosotros mismos. Allí, lejos del ruido, Tim parecía más tranquilo, pero también estaba vulnerable. El 20 de abril de 2018, el mundo se detuvo. La noticia conmocionó a millones. Avicii había fallecido. Las primeras versiones fueron confusas, pero más adelante se confirmó la dolorosa verdad. Tim Bergling se había quitado la vida. Su familia, con una fortaleza admirable, publicó un mensaje que revelaba el sufrimiento invisible que su hijo había soportado durante años. No estaba hecho para esa máquina de negocios en la que se encontró. Era un alma artística frágil, que buscaba respuestas a preguntas existenciales. Quería encontrar la paz. El mundo entero lloró. Fans de todos los continentes encendieron velas, compartieron sus canciones, recordaron cómo su música los había acompañado en momentos felices y tristes. Las redes sociales se llenaron de homenajes, no solo por su talento, sino por su humanidad. Avicii se había convertido en mucho más que un DJ. Era una voz generacional, un símbolo de lo que significa ser auténtico en un mundo que exige máscaras. En septiembre de ese mismo año, su familia fundó la Tim Bergling Foundation, enfocada en la salud mental y la prevención del suicidio. Su historia comenzó a inspirar un nuevo movimiento en la industria musical, donde cada vez más artistas alzan la voz sobre la ansiedad, la depresión y la necesidad urgente de cambiar la forma en que tratamos el éxito. Tim, incluso en su partida, seguía cambiando el mundo. Y aquí es donde tú entras. Esta historia no es solo para ser escuchada, es una invitación. Si alguna vez sentiste que no podías con la presión, si luchas en silencio con tus emociones, si tienes un amigo que crees que necesita ayuda, háblalo. No estás solo. Avicii nos dejó una herencia más poderosa que cualquier hit. Nos recordó que la salud mental importa, que ser vulnerable es valiente y que cuidar nuestra esencia es más importante que agradar al mundo. Sus canciones siguen sonando, pero ahora también resuena su mensaje. Y si este video te ha tocado, suscríbete a Singularidad Emocional. Aquí no solo hablamos de historias, hablamos de lo que verdaderamente importa, de lo que nos hace humanos. Después de su partida, algo inesperado sucedió. La música de Avicii comenzó a cobrar un nuevo significado. Cada nota, cada letra, cada remix dejó de ser solo una canción que hacía vibrar estadios para convertirse en un eco emocional que nos invitaba a reflexionar. De pronto, millones comenzaron a escuchar más allá del ritmo, a conectar con el alma que estaba detrás de los beats. El álbum póstumo Tim, lanzado en 2019, fue el reflejo perfecto de ese nuevo entendimiento. Cada canción contenía fragmentos del corazón de Tim, su visión, su humanidad, su deseo de dejar un impacto más allá del entretenimiento. Fue un acto de amor colectivo, donde amigos y colaboradores se unieron para honrar su legado sin alterar su esencia. El resultado fue un disco que no solo sonaba bien, sino que sanaba, abrazaba y elevaba. En cada track se sentía que Tim aún hablaba con nosotros. Y eso fue lo más extraordinario. Avicii no se fue, simplemente cambió de forma. Ahora vive en los jóvenes que buscan su camino sin renunciar a quienes son. En los creativos que se atreven a decir no a la fama si ésta compromete su paz. En cada persona que se detiene a escuchar su intuición antes de correr detrás de expectativas impuestas. Vive en los movimientos por la salud mental, en las conversaciones que ya no temen hablar de ansiedad, de depresión, de vulnerabilidad. Tim nos enseñó que la verdadera grandeza no está en los números ni en los reconocimientos. Está en el coraje de ser uno mismo en un mundo que constantemente exige lo contrario. Él se convirtió, sin proponérselo,
en una de las figuras más influyentes de su generación, no por el ruido que generó, sino por la profundidad de su mensaje. Hoy, mientras escuchamos Wake Me Up, Levels, Hey Brother o The Nights, no solo recordamos las fiestas, los viajes o los momentos felices. También recordamos que detrás de cada éxito había un ser humano buscando su lugar en el mundo. Y ese recordatorio es uno de los más poderosos que puede dejarnos cualquier artista. Por eso, si estás viendo este video, haz una pausa y piensa en ti. ¿Estás siendo fiel a lo que eres? ¿Estás cuidando tu mente, tu alma, tu propósito? ¿Estás rodeado de personas que te permiten brillar sin exigirte apagar tu luz interior? Que la historia de Avicii no solo te inspire, sino que te transforme. Y si este mensaje ha resonado contigo, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete a Singularidad Emocional, donde convertimos las historias más humanas en faros de conciencia. Comparte este video con alguien que ames. Es posible que no lo sepas, pero podrías estar salvando una vida. Avicii no se fue en silencio. Su música, su mensaje, su lucha siguen hablando por millones. Y ahora tú también eres parte de esa historia. Gracias por llegar hasta aquí. Esto no es el final. Es apenas el comienzo de una conversación que el mundo necesita seguir teniendo.